episodio de hoy hablaremos de los macronutrientes. De seguro has escuchado esto un par de veces, pero antes de entrar en tema, en lo de qué es los macronutrientes, vamos a hablar un poquito acerca de los nutrientes. Los nutrientes son todos esos compuestos que obtenemos de los alimentos que nos proporcionan energía y le permiten al cuerpo realizar funciones vitales. Cuando hablamos de nutrientes, vamos a clasificarlos en dos grupos. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. En medicina, la palabra macro se refiere a lo grande y micro se refiere a lo pequeño. En este caso, vamos a hablar de acuerdo a la cantidad utilizada. Los macronutrientes el cuerpo los requiere en mayores cantidades, mientras que los micronutrientes el cuerpo los requiere en cantidades más pequeñas. Ahora sí, hablemos de lo que son los macronutrientes. Los macronutrientes son aquellos alimentos que proporcionan a nuestro cuerpo soporte, estructura, energía, y vamos a clasificarlos en tres grupos. Tenemos las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en las proteínas. Las proteínas son las constructoras de nuestra vida, son constructoras por excelencia. Nuestras uñas, nuestro cabello, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros cartílagos están constituidos principalmente por proteínas. La mayoría de las enzimas y hormonas de nuestro cuerpo también son proteínas. Nuestras necesidades de proteína cambian dependiendo la intensidad con la que llevemos nuestro día a día, si tenemos suficiente actividad física, si tenemos poca, depende en qué ciclo de la vida nos encontremos, pero normalmente las cantidades de proteínas pueden ser adquiridas de la alimentación, indiferentemente si consumes proteína de origen animal o origen vegetal. ¿Cuáles son las funciones principales de las proteínas? Las proteínas participan en múltiples funciones de nuestro cuerpo, de hecho son vitales, pero dentro de las principales funciones que tienen las proteínas, ellas ayudan a proporcionar estructura a los tejidos y a las células, apoyan el crecimiento, incluso las proteínas son antienvejecimiento. Las proteínas es ese grupo de alimentos que no puede faltar en tu alimentación. La digestión de las proteínas se produce principalmente en el estómago y termina en el intestino delgado. En resumen, cuando se digieren los alimentos, las proteínas de la dieta se descomponen en aminoácidos utilizables en el tracto gastrointestinal para ser transportados a las células de todo el cuerpo para realizar una variedad de funciones. La mayoría de las personas siempre me preguntan, doctora, ¿y cuál es la cantidad recomendable de proteína que debemos consumir? La ingesta dietética recomendada de proteínas es de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. La mayoría de nosotros necesitamos entre un 10 a un 35% de ingestas de proteínas totales. Además, las proteínas proporcionan 4 calorías por gramo. Nuestras necesidades de proteínas son mayores en situaciones como embarazos, los niños que están en crecimiento, personas que tienen actividades físicas muy intensas y personas mayores. Tipos de proteína. Las proteínas son aminoácidos. El cuerpo humano necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales 11 aminoácidos son sintetizados por nuestro propio cuerpo y 9 aminoácidos no son sintetizados por nuestro cuerpo. Eso quiere decir que necesitamos obtenerlos de la alimentación porque no los producimos. Estos son conocidos como aminoácidos esenciales. Cuando hablamos de la proteína, hablamos que hay dos tipos de proteínas. Tenemos las proteínas completas y las proteínas incompletas. Cuando nos referimos a proteínas completas, hablamos este grupo de proteínas que pueden aportar los 9 tipos de aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce. En este grupo entra la proteína de origen animal, como son la carne, el pollo, los huevos, el pescado. Estas vienen siendo un grupo de proteínas completas. Cuando nos referimos a proteínas incompletas, hablamos de esas proteínas que carecen de uno o dos de los aminoácidos esenciales, como lo son las proteínas de fuente de origen vegetal. Estas son conocidas como proteínas incompletas. Escoge siempre la fuente de proteína que satisfaga tus necesidades y que mejor te sientas, porque una proteína siempre va a ser una proteína, bien sea de origen vegetal o de origen animal. En el mundo de la nutrición, el tema de la proteína es muy discutido, que cuál proteína es mejor, que si la proteína animal, que si la proteína vegetal. Por eso yo siempre le digo a las personas, escoge una proteína que mejor se adapte a tu estilo de vida y que tú te sientas bien consumiéndola. Simplemente, en el caso de las personas que su dieta es basada en una proteína de fuente de origen vegetal, tienen que suplementarse con ese grupo de aminoácidos que el cuerpo no produce y que este grupo de proteínas tampoco te va a brindar. En este caso es importante siempre hacerlo de la mano de un especialista, de un nutricionista. Estas personas por lo general tienen que tratar de encontrar alimentos de buena calidad, cereales integrales, legumbres de buena calidad y además suplementarse con vitamina D, vitamina B12, omega,
que por lo general este tipo de dieta carece de esos importantes nutrientes. Las dietas basadas en planta, hay muchas razones por las que las personas deciden eliminar los alimentos de origen animal de sus dietas. Algunas personas se encuentran que se sienten mejor sin estos alimentos. Algunas pueden comer de esta manera por razones religiosas y otras lo hacen por razones éticas. Algunas culturas han sido veganas o veganas durante muchos años. Religiones como el jainismo, el budismo y el hinduismo tienen una larga historia de promoción de un estilo de vida vegetariano, como una forma de practicar la no violencia. Incluir una variedad de alimentos integrales como verduras, frijoles, nueces, semillas y cereales integrales pueden ayudar a los vegetarianos a satisfacer fácilmente sus necesidades de proteína. Si uno de estos estilos te conviene, disfrútalo, pero escucha tu cuerpo y no te dejes siempre quedar atrapado por las etiquetas. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de los diferentes tipos de fuentes de proteína. Por ejemplo, en las proteínas de origen vegetal tenemos proteínas de muy alta calidad, como lo son la quinoa, las legumbres, los frijoles, los guisantes, las lentejas, las semillas, las nueces. En las nueces tenemos almendras, anacardos, levadura nutricional, espirulina, productos de soya orgánica, como el edamame, el tofu, el tempe. Son proteínas de origen animal que tienen gran valor biológico. Entre los grupos de proteínas de origen animal vamos a tener el pescado, el cerdo, el pollo, el pato, el pavo. Siempre le digo a la gente que trate de buscar este grupo de alimentos que sea grass-fed, que sea orgánico, que sea libre de antibióticos. Siempre importa la calidad de lo que te estás comiendo. En este grupo también tenemos los huevos y tenemos el pescado. Las proteínas dietéticas deben considerarse de acuerdo con el peso, la salud, los niveles de actividad y los objetivos de un individuo. Como siempre, que reine la bioindividualidad, lo que te haga sentir mejor, lo que a tu cuerpo le funcione. Experimenta lo que funcione para tu cuerpo en esta etapa de la vida, porque por lo general la vida es muy cambiante. Hay personas que en algún momento de su vida sienten que van mejor con la proteína de origen animal, pero resulta que más adelante prefieren incluir más proteína de origen vegetal. Entonces siempre escucha tu cuerpo, vive con bioindividualidad y con equilibrio. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para cuando tengamos episodios nuevos.